Hola chicos y chicas, un gusto estar acá con ustedes. Les habla Karen Espinosa junto con mi compañera Daniela Aragón. El propósito del presente video es dar a conocer la importancia de la robótica, un poco de su historia, sus características particulares y, entre otras cosas, la relación que este tema tiene con la inteligencia artificial y cómo ambos campos ayudan en gran manera a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Inicialmente queremos darles una breve introducción para tener un poco más claro el tema y el punto de vista que queremos tratar en este video. Mediante el presente video se exponen las principales características de la robótica. De igual manera, permite realizar un acercamiento a su historia e impacto en la actualidad. Presenta la forma en que se relaciona dicha rama con la inteligencia artificial y en qué manera ha logrado desarrollar aportes de suma importancia, al igual que la evolución que muestra a través del tiempo, puesto que ésta siempre es cada vez mejor para la realización de distintos procedimientos en múltiples áreas como la medicina, la agricultura, el transporte. Por otra parte, el aporte que nos brindan estas máquinas como ayuda al ser humano, logrando así una mejor calidad de vida para el mismo. Nosotras expusimos una serie de objetivos que nos ayudan a tener una mayor claridad a la hora de entender este tema de la mejor forma. Objetivo general. Realizar y recoger información para llevar a cabo un estudio sobre la robótica como la rama tecnológica con el fin de comprender su importancia y la manera en que puede revolucionar por completo la manera de solucionar problemas, optimizar tiempo en algunos procedimientos y contribuir al desarrollo humano, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la inteligencia artificial a la hora de tratar este tipo de temas. Objetivos específicos. Describir el desarrollo de la robótica, su importancia y su funcionamiento. Comprender de qué manera la robótica puede generar gran impacto en la vida de los humanos y la forma en que es capaz de simplificar tareas cotidianas. Encontrar la relación que tiene la robótica con la inteligencia artificial y cómo su relación mejora la calidad de vida de un ser humano. Estudiar el comportamiento de los robots mediante uso de modelos matemáticos. Después de establecer estos objetivos, queremos que conozcan la tabla de contenido de los temas puntuales que buscamos tratar y conocer acerca de la robótica, ya que es un tema bastante extenso y amplio. Los contenidos que se van a tratar durante este video son los siguientes. El primero es la historia de la robótica. Segundo, la relación que existe entre robótica e inteligencia artificial. Tercero, los tipos de robots. Cuarto, la morfología de un robot. Quinto, las diversas aplicaciones de un robot. Sexto, geometría y modelos matemáticos del movimiento de un robot. Séptimo, estudio de la inteligencia artificial empleada en el sistema Cortana. Octavo, estudio de la inteligencia artificial empleada en el sistema Siri. Y el noveno, estudio de la inteligencia artificial empleada en el sistema de motor de búsqueda de Google. Comencemos. La historia de la robótica. La robótica inicialmente es esa fabricación de máquinas que imitan al ser humano. Esto se ha mantenido desde hace más de 4000 años. Existen referencias de Qin Su Zi, China clásica, que inventó un autómata en el año 500 a.C. Arquitas de Tarento es considerado el padre de la ingeniería mecánica y uno de los maestros clásicos de la robótica occidental. A lo largo del tiempo, el ser humano ha construido máquinas que imitan las partes del cuerpo humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. Estos brazos fueron operados por sacerdotes, quienes clamaban que el movimiento de estos era inspiración de sus dioses. Los griegos construyeron estatuas que operaban con sistemas hidráulicos, los cuales se utilizaban para fascinar a los adoradores de los templos. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII en Europa fueron construidos muñecos mecánicos muy ingeniosos que tenían algunas características de robots. En 1805, Henry Maider construyó una muñeca mecánica que era capaz de hacer dibujos. Una serie de levas se utilizaban como el programa para el dispositivo en el proceso de escribir y dibujar. Estas creaciones mecánicas de forma humana deben considerarse como inversiones aisladas que reflejan el genio de hombres que se anticiparon a su época. Hubo otras invenciones mecánicas durante la Revolución Industrial, creadas por mentes de igual genio, muchas de las cuales estaban dirigidas al sector de la producción textil. Entre ellas puede ser citada la hiladora giratoria de Hargreaves, la hiladora mecánica de Crompton, el telar mecánico de Cartwright, el telar de Hardware y muchos otros más.
Incluyen las poderosas computadoras electrónicas, los actuadores de control retroalimentados, transmisión de potencia a través de engranes y la tecnología en sensores han contribuido a flexibilizar los mecanismos autómatas para desempeñar tareas dentro de la industria. Son varios los factores que intervienen para que se desarrollen los primeros robots en la década de los 50. La investigación en inteligencia artificial desarrolló maneras de emular el procesamiento de información humana con computadoras electrónicas e inventó una variedad de mecanismos para probar sus teorías. No obstante las limitaciones de las máquinas robóticas actuales, el concepto popular de un robot es que tiene una apariencia humana y que actúa como tal. Este concepto humanoide ha sido inspirado y estimulado por varias narraciones de ciencia ficción. Una obra checoslovaca publicada en 1917 por Karel Čapek denominada Rozum Universal Robots dio lugar al término robota. La palabra checa robota significa servidumbre o trabajador forzado y cuando se tradujo al inglés se convirtió en el término robot. Durante los últimos 50 años, la robótica no solo ha incursionado en la industria, centros de investigación, universidades, hospitales, entre otros. Actualmente existen fábricas completamente automatizadas mediante robots manipuladores. Hoy en día la robótica es tan familiar que se puede encontrar robots en el hogar realizando tareas domésticas. No obstante, se considera como un área muy joven en constante crecimiento. Relación entre robótica e inteligencia artificial. La noción de robótica atiende a una idea de estructura mecánica universal capaz de adaptarse, como el hombre, a muy diversos tipos de acciones. La robótica, en sentido general, abarca una amplia gama de dispositivos con muy diversas cualidades físicas y funcionales, asociadas a la particular estructura mecánica de aquellos, a sus características operativas y al campo de aplicación para el que se ha concebido. Todos estos factores están íntimamente relacionados, de forma que la configuración y el comportamiento de un robot condicionan su adecuación para un campo de aplicación específico. La robótica se apoya en gran medida en los procesos de la microelectrónica y la microinformática, así como en nuevas disciplinas como el reconocimiento de formas y la inteligencia artificial. En cambio, la inteligencia artificial es una ciencia perteneciente a la rama de la cibernética, que estudia el mecanismo de la inteligencia humana con el fin de crear máquinas inteligentes capaces de realizar cálculos y de pensar, elaborar juicios y tomar decisiones. Sus orígenes se remontan miles de años atrás, pues en casi todas las mitologías existe algún tipo de máquina divina o casi divina de esta naturaleza. Definir su comienzo en la Edad moderna y contemporánea es muy difícil, pues son muchos los inventores y genios que han ido contribuyendo a crear estas máquinas. Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, Charles Babbage o Alan Turing y uno comete grandes errores e injusticias. No obstante, son muchos los especialistas en computación que en las últimas décadas consideran como primera máquina inteligente a la máquina de Turing, creada por Alan Turing. La evolución de la inteligencia artificial se debe al desarrollo de programas para ordenadores capaces de traducir de un idioma a otro, juegos de ajedrez, resolución de teoremas matemáticos, etc. Alrededor de 1950, Alan Turing desarrolló un método para saber si una máquina era o no inteligente, denominado test de Turing, en el cual un operador tiene que mantener una conversación en dos sentidos con otra entidad a través de un teclado e intentar que la otra parte le diga si se trata de una máquina o de otro ser humano. La robótica y la inteligencia artificial van tomadas de la mano, ya que la una se encarga de la parte mecánica y la otra de la parte analítica. La robótica es el diseño, fabricación y utilización de máquinas automáticas programables, con el fin de realizar tareas repetitivas como lo es el ensamble de automóviles y aparatos, entre otras actividades. Por ello pienso que la robótica es la parte mecánica de una tecnología. En cambio, creo que la inteligencia artificial es la parte analítica o la parte que determina la acción de los robots, ya que los robots no podrían realizar ninguna tarea sin que se les indicara u ordenara la tarea. Por ello, aquí es donde entra la inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial se ha logrado que una máquina sea capaz de desarrollar áreas de conocimiento muy específicas y complicadas, haciendo que la máquina pueda simular procesos que el hombre realiza.
pero cabe destacar que aún no se ha logrado que una máquina piense como un humano. Hay una limitación que tiene para este proceso es una característica propia de los humanos, la cual consiste en el sentido común. Pero no podemos olvidar que el desarrollo de estas tecnologías no pretenden reemplazar al ser humano, sino que tratan de mejorar el estilo de vida del ser humano, ya que recordando que por lo menos los robots hacen que el trabajo pesado sea un poco más fácil de realizar y que una máquina no se enferma, ni protesta, ni se cansa, y esto puede elevar su utilidad. Esperemos que estas tecnologías a un futuro en un lugar no perjudican la vida del ser humano y que en vez de esto ayude a que sea su vida más útil. Tipos de robots. Robots impulsados neumáticamente. La programación consiste en la conexión de tubos de plástico a unos manguitos de unión de la unidad de control neumático. Esta unidad está formada por dos partes, una superior y una inferior. La parte inferior es un secuenciador que proporciona presión y vacío al conjunto de manguitos de unión en una secuencia controlada por el tiempo. La parte superior es el conjunto de manguitos de unión que activan cada una de las piezas móviles del robot. Son los más simples que existen. Hay quien opina que a este tipo de máquinas no se les debería llamar robots, sin embargo, en ellas se encuentran todos los elementos básicos de un robot. Estas máquinas son programables, automáticas y pueden realizar gran variedad de movimientos. Robots equipados con servomecanismos. El uso de estos servomecanismos va ligado al uso de sensores, como los potenciómetros, que informan de la posición del brazo o la pieza que se ha movido del robot, una vez se ha ejecutado una orden transmitida. Esta posición es comparada con la que realmente debería adoptar el brazo o la pieza después de la ejecución de una orden. Si no es la misma, pues se efectúa un movimiento más hasta llegar a la posición indicada. Robots punto a punto. La programación se efectúa mediante una caja de control que posee un botón de control de velocidad mediante el cual se puede ordenar el robot la ejecución de los movimientos paso a paso. Se clasifican por orden de ejecución, los pasos que el robot debe seguir al mismo tiempo que se puede ir grabando en la memoria la posición de cada paso. Este será el programa que el robot ejecutará una vez terminada la programación. El robot inicia su trabajo según la instrucción del programa. A este tipo de robots se le llama punto a punto porque el camino trazado para la realización de su trabajo está definido por pocos puntos. Robots controlados por computadora. Estos se pueden controlar mediante computadoras. Con ella es posible programar el robot para que se muevan sus brazos en línea recta o describiendo cualquier otra figura geométrica entre puntos preestablecidos. La programación de estos robots se realiza mediante una caja de control o mediante el teclado de la computadora. La computadora nos permite además acelerar más o menos los movimientos del robot para facilitar la manipulación de los objetos pesados. Robots con capacidades sensoriales. Aún se pueden añadir a este tipo de robots capacidades sensoriales, sensores ópticos, codificadores, etc. Los que no poseen estas capacidades solo pueden trabajar en ambientes donde los objetos que se manipulan se mantienen siempre en la misma posición. Los robots con capacidades sensoriales constituyen la última generación de este tipo de máquinas. El uso de estos robots en los ambientes industriales es muy escaso debido a su elevado costo. Estos robots se usan en cadenas de embotellado para comprobar si las botellas están llenas o si la etiqueta está bien colocada. Robots mosquito. La cucaracha metálica se arrastra con gran destreza por la arena, como un verdadero insecto. A pesar de que Attila avanza a 2 kilómetros por hora, tratando de no tropezar con las cosas, es gramo a gramo el robot más complejo del mundo. Según su creador, Rodney Melcher Brooks, en su estructura de 1,6 kilogramos y 6 patas, lleva 24 motores, 10 computadores y 150 sensores, incluida una cámara de video en miniatura. La experimentación en operaciones quirúrgicas con robots abre nuevos campos tan positivos como esperanzadores. Robot industrial nace de la unión de una estructura mecánica articulada y de un sistema electrónico de control en el que se integra una computadora. Esto permite
la programación y control de los movimientos a efectuar por el robot y la memorización de las diversas secuencias de trabajo, por lo que le da al robot una gran flexibilidad y posibilita su adaptación a muy diversas tareas y medios de trabajo. Vamos a hablar ahora un poco de la morfología del robot. La morfología de los robots se centra en la estructura, procesos y movimientos de las máquinas. Está dada por la estructura mecánica, es cuando un robot está constituido por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones que nos permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. También están las transmisiones. Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones. El sistema de acondicionamiento, este tipo de accionamiento parece debido a la necesidad de utilizar robots en aplicaciones que exigen combinar gran precisión con alta velocidad. El sistema sensorial, el objetivo de estos sensores es permitir que los robots puedan recibir y percibir información desde el mundo que los rodea. Sistema de control. Los actuadores tienen por misión generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Sistema de elementos terminales. Los elementos terminales, también llamados efectores finales, son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser tanto elementos de aprehensión como herramientas. Sensores. Sensor de inclinación analógico que proporciona una tensión de salida proporcional al grado de inclinación. El sensor se conecta directamente con el circuito de control en alguno de los conversores analógicos digitales que incorpora y permite saber al robot cuál es su grado de inclinación actual de forma muy sencilla. Actuadores son los encargados de dotar de movimiento a la estructura mecánica. Existen diferentes tipos dependiendo de la tecnología que utilicen. Pueden ser neumáticos, hidráulicos o eléctrico-electrónicos. Ahora veremos las diversas aplicaciones de un robot. Las aplicaciones de los robots más importantes están en la medicina, la industria o la educación, entre muchas otras más áreas. Durante los siglos, el hombre ha dedicado conocimientos y esfuerzo en la construcción de máquinas que le ayuden en su trabajo diario o que le posibilitan realizar acciones que acceden a las posibilidades del cuerpo humano. También se han usado robots con finalidades religiosas, como por ejemplo los griegos. Ellos construyeron estatuas que operaban con sistemas hidráulicos y que utilizaban para impactar en sus templos. Los inventores del siglo XVIII crearon robots mecánicos solo por diversión, además de todas las máquinas que acompañaron a la revolución industrial. Hacia mediados del siglo pasado comienzan a aparecer las primeras computadoras en el mundo. La automatización industrial está ligada a los sucesos económicos mundiales y aunque el avance en los últimos tiempos es notorio, se puede asegurar que la industria robótica se encuentra actualmente en su infancia. Ahora hablaremos un poco de sus aplicaciones en las diferentes áreas. Medicina. Los robots poseen importantes aplicaciones en cirugía, ya que compensan deficiencias y limitaciones de exactitud del ser humano, por lo que mejoran los procedimientos quirúrgicos. Desde la primera telecirugía realizada gracias al ingeniero Philip Green en los años 80, ha habido grandes avances en este campo y se prevén también valiosos descubrimientos para los próximos años, en especial en el área de la cirugía urológica, en la que se destaca actualmente en materia de robótica el sistema Da Vinci. Las aplicaciones en el campo de la llamada tercera generación son diversos, desde mover una pieza de una posición a otra, también cargar y descargar máquinas, hasta ciertas operaciones de procesamiento en las que un robot efectúa trabajos sobre las piezas utilizando alguna herramienta. Algunos ejemplos de operaciones actualmente realizadas por robots, especialmente en la industria automotriz, pueden ser la soldadura por punto y por arco, taladro, acanalado y otras aplicaciones de mecanizado, rectificado, pulido, cepillado y otras. La industria nuclear se sirve de robots para manejar el material radioactivo mediante una tecnología llamada telequérica, que consiste en un manipulador remoto o un teleoperador controlado por un ser humano. Este desarrollo fue estimulado por la necesidad de actuar a distancia en las catástrofes ocurridas en las plantas nucleares. Aplicaciones militares. En este campo se trabaja constantemente en el desarrollo de prototipos que realicen tareas militares o de exploración que eviten poner en riesgo la vida humana.
Para poner un ejemplo, podemos mencionar que Boston Dynamics está construyendo un robot humanoide sin cabeza llamado Atlas, cuya función será caminar por terrenos irregulares, arrastrándose y poniéndose de lado toda vez que sea necesario, por algún riesgo o porque el terreno así lo requiera. Otros ejemplos como el Coward 20H, un robot manejado por un control remoto que puede detectar la respiración humana y buscar a través de paredes de concreto un conjunto de sensores de radio de ultra alta frecuencia. Otro ejemplo, el Pionex 40A. Es un helicóptero de 6 palas que puede detectar el movimiento y la respiración en el interior de un compuesto de tierra durante el vuelo, siendo controlado remotamente a una gran distancia con un joystick o un ordenador portátil. Agricultura. El Instituto de Investigación Australiano ha invertido una gran cantidad de dinero y tiempo en desarrollar una máquina que esquila a las ovejas. Actualmente podemos ver que trabaja en otro proyecto que consiste en hacer un sistema automatizado de un obrador. También es posible ver que en Francia se están realizando hoy en día aplicaciones de tipo experimental para incluir a los robots en la siembra y la poda de los viñedos, del mismo modo que en la recolección de manzanas. Educación. Si bien el campo de la educación es muy tradicionalista en cuanto al uso de tecnología, existen ya algunos casos de robots que están siendo utilizados en distintas formas. Por ejemplo, el lenguaje de programación se utiliza en el robot Karel y en el aprendizaje de las matemáticas un robot tortuga en conjunto con el lenguaje Logo. También se utilizan robots en los salones de clase, en los laboratorios educacionales. Aunque estos modelos no poseen una gran fiabilidad en su sistema mecánico y en su mayoría carecen de software, hay también nuevas formas de aprendizaje y comunicación en el contexto de la alfabetización digital. Y se debe estar atento al hecho de formar ciudadanos que sean a la vez usuarios críticos. Se espera también que las tutorías en redes favorezcan la enseñanza a distancia. Exploración espacial. El espacio exterior resulta muy hostil para el ser humano, pero aún no se ha llegado al grado de automatización necesario para reemplazar al hombre por robots. Sin embargo, ya se ha incluido un tipo de aplicación robótica en los transbordadores espaciales, los teleoperadores, siendo su primera experiencia en el transbordador Columbia en el año 1982. Vehículos submarinos. Su utilización es habitual en la inspección y mantenimiento de tuberías que conducen petróleo, gas o aceite en plantas oceánicas. También es usado para el mantenimiento en el tendido del cableado para comunicaciones y para realizar investigaciones geológicas y geofísicas en el suelo marino. Se conoce que fueron utilizadas en ocasiones extraordinarias, como ser en la recuperación de la caja negra de aviones en caso de catástrofes aéreas y en el descubrimiento del Titanic, 4 kilómetros bajo la superficie, donde había permanecido desde su hundimiento en 1912. Ciencia e ingeniería. En lo que respecta al ámbito científico y de la ingeniería, se presume que los programas de simulación harán innecesarios, llegado el momento, los modelos a escala. El procesamiento estadístico de cantidades de información será cada vez mayor, lo que contribuirá a la planificación y a la toma de decisiones. Actualmente, en los laboratorios de investigación se están desarrollando lo que se llama robots de cuarta generación. También se puede mencionar, en lo que refiere a la ciencia, el estudio del funcionamiento de las redes neuronales, el cerebro humano, con el fin de poder implantar técnicas de inteligencia artificial en las computadoras y su posterior aplicación en la robótica. Ámbito empresarial. En un futuro, la gestión empresarial será totalmente automatizada, eliminando de esta forma los trabajos manuales que hoy hacen los empleados, como ser todo el ingreso de datos o documentos mediante lectoras ópticas. Nuevas tendencias. Hay ciertos robots que por sus características tienen mayor semejanza con aquellos que conocemos por las películas de ciencia ficción. Sin embargo, son reales y poseen aplicaciones concretas. Los exoesqueletos mecánicos son estructuras que imitan el movimiento de las extremidades humanas mediante la lectura de señales musculares. Poseen grandes aplicaciones en el campo de la medicina y también son útiles para bomberos en situaciones de rescate, en la construcción y en acciones militares. Es necesario hacer una distinción entre androides y humanoides.
Los primeros los podemos describir como aquellos que se asemejan en su estructura y en su comportamiento a un ser humano. Y los segundos solo en su estructura, como es el caso de un maniquí, para dar un ejemplo. El androide Asimo de la empresa Honda reconoce rostros, sube y baja escaleras y puede agarrar pequeños objetos. En su última versión también es capaz de correr. Ahora entraremos un poco a hablar de la geometría de los modelos matemáticos del movimiento de un robot. En el caso del modelo cinemático, podemos decir que la cinemática del robot es la que estudia ese movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia. Así, la cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial, del robot, claro está, como una función del tiempo, en particular por las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final del robot y los valores que toman sus coordenadas articulares. La cinemática de un robot describe la relación entre el movimiento de las articulaciones del robot y el movimiento resultante de los cuerpos rígidos que lo constituyen. Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot. Uno es el que conocemos como el problema cinemático directo, el cual consiste en determinar cuál es la posición y la orientación del extremo final de un robot con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, conociendo los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot. El segundo es denominado el problema cinemático inverso, el cual consiste en resolver la configuración que debe adaptar el robot para una posición y orientación de extremos conocidas. El problema cinemático directo. La cinemática directa consiste en obtener la posición en el espacio de la estructura a partir de los valores de las variables generalizadas. Estas están asociadas a las articulaciones y definen sus propiedades por cada movimiento, por lo que para las articulaciones de revolución la variable generalizada será un ángulo y para las prismáticas un desplazamiento. En general, las variables generalizadas se denotan por Q, con el subíndice correspondiente al número de articulación. Inteligencia artificial empleada en los sistemas Cortana, Siri y motor de búsqueda de Google. Hay una característica que tiene en común esos tres asistentes. El reconocimiento de voz es una inteligencia artificial la cual permite establecer una comunicación entre el hombre y la máquina. Los tres asistentes mencionados se encuentran basados en dicho tipo de inteligencia artificial. Es importante mencionar que este tipo de reconocimiento consta de dos procesos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje deductivo, el cual consiste en la transferencia de conocimiento del hombre a un sistema informático. Y el segundo es el aprendizaje inductivo, que es la comprensión de actividades del ser humano mediante ejemplos. Los sistemas de asistencia virtual o reconocimiento pueden clasificarse según sus parámetros. Entrenabilidad. Define si el sistema puede requerir o no de un entrenamiento previo a su uso. También tenemos la dependencia del hablante. Consiste en determinar si el sistema debe entrenarse personalizadamente para cada hablante. La continuidad. Si el sistema es capaz de reconocer el habla natural o si quiere pausa entre las palabras. Este puede ser. Ahora la robustez. Si su funcionamiento no se ve afectado por ruido del entorno o por otras voces del fondo. El tamaño del dominio. Determina si el sistema se encuentra diseñado para reconocer el lenguaje de un dominio. Cortana como asistente virtual puede realizar diferentes funciones y tareas. Ya muchos de nosotros lo conocemos, pero la característica que lo hace más interesante es que presenta la posibilidad de realizar tareas de forma automática. Eso se consigue cuando el usuario utiliza este asistente de forma habitual. Cortana irá almacenando las preferencias, las búsquedas y las rutinas del usuario y llegará el momento en que hará todo sin que el usuario se lo pida. Algunas de las funciones que realiza Cortana son abrir aplicaciones, crear notas, crear alarmas, buscar archivos que se tienen en el equipo, buscar números telefónicos en el caso de que el teléfono se tenga sincronizado con Windows. Permite apagar o encender Wi-Fi, entre otras múltiples aplicaciones. Siri. Las áreas en las que se encuentra enfocado Siri son proporcionar una interfaz convencional,
Otorgar reconocimiento de contexto personal y delegaciones de servicio. Siri funciona de la siguiente manera. Cuando es pulsado el botón de micrófono de Siri, lo que dices es registrado, comprimido y es enviado en los centros de datos de Google con Neunas, un procesador de voz a texto y de Siri a inteligencia artificial como motor de procesamiento del lenguaje natural. Siri entonces se da cuenta de lo dicho. Según la investigación, Siri crea una respuesta de voz y o bien la envía de vuelta al dispositivo y realiza la consulta. Envía el archivo de respuesta de voz y los datos en el teléfono. El iPhone de Siri asistente digital se da vida vocalizando la respuesta a la pregunta y si es necesario mostrar la información obtenida a través de los servicios de backend Siri, por ejemplo los resultados de Google, o a través de los recursos del dispositivo del usuario, por ejemplo las apps de mapas. El motor de búsqueda de Google cuenta con la capacidad de administrar algunos asuntos en los cuales se invierte tiempo, por ejemplo, realizar llamadas o programar y agendar una cita. Una de las herramientas más importantes con las que cuenta el motor de búsqueda de Google es RankBrain, el cual es un algoritmo que le permite ayudar a procesar los resultados de búsqueda y proporcionar datos más concretos y relevantes para conocer a una persona.